¿Cómo les va? Arrancamos un nuevo programa de La Voz de Todos. Vamos a dividirlo en dos partes el programa de hoy. Lo vamos a provincializar mucho el programa. En instantes vamos a estar conversando con el diputado nacional Gustavo Valdés de la Unión Cívica Radical de Corrientes, una provincia que atraviesa distintas situaciones y que lamentablemente no es beneficiada por el gobierno nacional. Y está mal la terminología de beneficiada, porque en realidad todos los argentinos en cada rincón de nuestra patria y en cada provincia, por supuesto, tienen que tener lo que merecen y tienen que tener además la coparticipación que les pertenece por derecho propio. Por eso muchas veces cuando hablamos de algunas cuestiones que tienen que ver con el gobierno central, hablamos de beneficiadas, porque hay provincias que realmente son beneficiadas con obra pública, con un montón de subsidios extraordinarios, con los famosos recursos especiales que puede otorgar el gobierno a través de la jefatura de gabinete, etcétera, etcétera. Por eso vamos a hablar con Valdés, vamos a hablar de la situación del gobernador Colombi, políticamente realmente dónde está parado, si es verdad que está más afuera de UNEN que adentro, si es verdad que está más cerca de Macri o más cerca de Sergio Massa, si hay especulación, si hay olfato político. Bueno, seguramente nos va a hablar de la realidad de esa provincia y también, por supuesto, de la realidad política de la provincia de Corrientes. Pero a propósito de lo que hablábamos de la obra pública y de la infraestructura, en instantes vamos a compartir algunas cosas que vivió el diputado nacional Sergio Massa hace pocas horas en la provincia de Tucumán, donde fue acompañado, entre otros, en una primera etapa de su visita por el diputado nacional Cano, hombre que, según todo el mundo en Tucumán, es el próximo gobernador. Y a propósito de la obra pública, decía, yo estuve en Tucumán, estuve recorriendo, y este es un mensaje puntualmente para el ministro De Vido. Estuve visitando un barrio que está en las afueras de San Miguel de Tucumán, donde el Estado Nacional ha hecho una fuerte inversión en 3.000 viviendas. Pero ¿qué problema hay? El problema hay que no se ha hecho un estudio de campo, por supuesto. Estas viviendas están, sobre que Tucumán es bajo, están hechas en un pozo, con la gravedad que estas viviendas hace más de un año que están terminadas en San Miguel de Tucumán, 3.000 viviendas, subrayo, están todas rajadas, no se pueden habitar. Un verdadero disparate. También es preocupante lo que vive el pueblo tucumano, porque, insisto, hablé con muchos empleados públicos, policías entre los empleados públicos, empleados municipales, empleados provinciales, comerciantes comunes, hombres y mujeres comunes, que están recibiendo llamados telefónicos, sí. Veo que usted a veces le suena el teléfono a cualquier hora y le habla Macri, le habla Julián Domínguez, le habla Randazzo, le habla Massa, le hablan los candidatos a gobernadores para desearle feliz día a las madres o para decirle acompáñennos en este proyecto. No, en Tucumán lo llaman para decirle tenga cuidado cómo va a votar, fíjese, porque gracias a este gobierno hemos conseguido tantos planes sociales, hemos conseguido esto, hemos conseguido lo otro, tenga cuidado a quién va a votar. Son distintos los mensajes y eso preocupa, y preocupa mucho a los tucumanos. También lo que me ha sorprendido mucho que nuestro Jardín de la República esté en el estado que está en sus afueras de la ciudad cabecera de San Miguel de Tucumán. La mugre que hay, gobernador, señor intendente de Tucumán, es impresionante. Basurales a cielo abierto donde usted se quiera fijar. Sale 30 cuadras del centro, del microcentro de San Miguel de Tucumán y la verdad, la mugre es increíble. Y como no quiero ponerme en el papel que no me corresponde, que es ser opositor, porque para el gobierno los opositores hoy son más los periodistas que los políticos, no les voy a contar todas las cosas que he visto en Tucumán. Cosas que realmente los sorprenderían, como por ejemplo que la policía tucumana gana 4.000 pesos por mes en blanco y 4.000 en negro. Como por ejemplo que tienen armas que hace más de 25 años que no las cambian, como por ejemplo que la ropa se la entrega al Estado pero se la descuenta en el sueldo a la policía. Como eso le puedo contar muchas cosas, como que los últimos 3 miembros de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Tucumán, puestos, esta es la palabra, por el gobernador Alperovich, hoy 2 de ellos ya les están jugando en contra, según el criterio del gobernador. Fíjense, la legislatura tucumana quiere sacar un proyecto para que los diputados sean los mandatos
con las prórrogas que quieran tener, como es lamentablemente todavía en el Congreso Nacional. Ellos también quieren lo mismo, porque en Tucumán la ley establece que no pueden tener más de 2 reelecciones los legisladores provinciales. Ya 2 de los 3 miembros que respondían al Perovich le dijeron: si viene un recurso a la Suprema Corte, nosotros esto lo vamos a rechazar. Tiene que seguir siendo como es hasta ahora. O sea, que al gobernador Alperovich muchas cosas no le están saliendo bien como él pretende. El pueblo tucumano, por lo bajo, parece ser que se ha comenzado a despertar de este letargo. Y otro dato, una localidad muy cercana al centro de San Miguel de Tucumán, como es Tafí Viejo, tiene una comuna con 20.000 habitantes. ¿Saben cuántos empleados municipales tiene una comuna de 20.000 habitantes? 4.200 empleados, un verdadero disparate. Una comuna en la provincia de Buenos Aires de categoría primera, con 24 concejales, con más de 350.000 habitantes, tiene un promedio de entre 2.800 y 3.500 empleados, con contratados y con personal jerárquico, ejecutivo y consejo deliberante. En esta localidad de Tucumán escucharon el número, algo realmente insostenible. Nos instalamos en Tucumán. Sergio Massa visitó una de las empresas más importantes de esa provincia, una de las empresas más importantes de la República Argentina, y en este caso acompañado por el diputado Cano de la Unión Cívica Radical, quienes dicen todos es el próximo gobernador de Tucumán. Esto decían. La verdad es que lo que significa es que tenemos que tener la capacidad de mirar nuestra producción, la situación de nuestros trabajadores. Estuvimos hace un ratito con José, junto con los representantes de las distintas entidades de productores agropecuarios. Ahora estuvimos recorriendo una planta modelo, tal vez la más importante de la Argentina, en lo que es fabricación de pastas secas, de un grupo industrial que tiene 1.500 empleados, que necesita que la Argentina tenga un mercado interno potente, que necesita tener acceso al crédito para seguir ampliándose, que necesita tener políticas de promoción para la región, entendiendo que el costo logístico a veces le quita competitividad y que las cadenas de distribución le hacen impactar en su posibilidad de competir el costo logístico. Y sobre todas las cosas, el trabajar juntos por el país, por Tucumán, por el futuro, peronistas, radicales, socialistas, independientes, entendiendo que hay una Argentina que se termina, que es la Argentina que se divide, que se sectariza, que se radicaliza, y hay una Argentina que nace, una Argentina que empieza, que es la Argentina de la unidad y el trabajo al lado de la gente. Me parece que la reciprocidad está enmarcada en la posibilidad de 2 dirigentes que tienen una responsabilidad o que pueden tener responsabilidades institucionales, Sergio de su espacio político, nosotros desde nuestro espacio político, y lo que nosotros estamos construyendo en Tucumán tiene que ver con un gesto de un candidato a presidente que apoya o que acompaña o que manifiesta la posibilidad, si encontramos agendas comunes, de acompañar a una fórmula que tiene que ver con un espacio nacional distinto. Esto me parece que es lo novedoso de la política. Hay que terminar con la Argentina de la pelea para pasar a la Argentina de las soluciones. Y a aquellos que están instalando el miedo, lo que le tenemos que decir es que miedo, a partir del 2016, tiene que tener aquel que no quiere trabajar, aquel que vive al margen de la ley, miedo tiene que tener aquel que vive de la corrupción. Esos son los miedos que va a haber a partir del 2016. Bueno, ahí tenían a Sergio Massa acompañado por el diputado de la Unión Cívica Radical Cano. Pero siguió Sergio Massa con su recorrida por Tucumán. Se reunió con empresarios durante el mediodía, luego tuvo un encuentro con el obispo de San Miguel de Tucumán para terminar un encuentro en la localidad de Yerba Buena. En esta síntesis van a ver esa recorrida del diputado Sergio Massa, además de encontrarse con entidades sociales. Dale. La verdad, una visita primero muy productiva, más allá de que fue bastante intensa, sobre todo porque tuvimos la posibilidad de recorrer junto al diputado José Cano una fábrica modelo de fideos de un grupo que da trabajo a más de 1.500 tucumanos. Tuvimos la posibilidad de charlar y de avanzar en propuestas con el sector agropecuario, con la mesa de productores agropecuarios. Tuvimos además la suerte de poder compartir con diversos sectores económicos, de la vida económica y de la vida sindical, 2 reuniones con el objetivo
por un lado de escuchar los problemas y de contarles el país que viene, la Argentina que viene. Tuvimos la posibilidad de compartir con el arzobispo una charla sobre todas las cosas, viendo algunos problemas vinculados a la educación, y además tuvimos la posibilidad de compartir con la gente de Yerbabuena la experiencia en materia de seguridad, el programa de protección ciudadana, un poco para tratar de impulsar la posibilidad de que las experiencias exitosas en materia de seguridad que pudimos poner en marcha en algunos municipios se puedan replicar en municipios de Tucumán. Así que la sensación y el saldo es positivo, y creo que lo más importante es que la sociedad, la gente, más allá de que algunos quieran inducir o meter miedo, está convencida de que el futuro de la Argentina va a ser mejor, de que el empleo, la educación y la seguridad van a ser las prioridades del país que viene, y que nosotros tenemos sobre todas las cosas la capacidad y el equipo como para llevar adelante esas políticas. Bueno, muy bien, ahí estaba una síntesis de la visita del diputado nacional Sergio Massa a la provincia de Tucumán. Pero decía que hoy no íbamos a provincializar mucho en este programa, por eso ahora estoy con el diputado nacional Gustavo Valdés, de la Unión Cívica Radical de la provincia de Corrientes. Gustavo, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muchas gracias. ¿Cómo está hoy Corrientes? ¿Cómo está la situación en líneas generales? Yo planteaba en la editorial que hay provincias que no tendría que ser así, pero que son beneficiadas, y hay otras que no son beneficiadas, como pasa, por ejemplo, en Corrientes. Bueno, los correntinos tuvimos que aprender a vivir con lo que llegaba de coparticipación federal exclusivamente, donde fue muy discriminado en los últimos 4 años respecto al gobierno nacional, es decir, no mandaban dinero para las viviendas, no habían planes especiales. Cuando nosotros comparamos las 4 provincias del Nordeste, fíjense ustedes, entre Chaco, Corrientes, Misiones y Formosa, cuando uno toma los recursos discrecionales que tiene el Estado Nacional, que ahora son enormes, nosotros vemos que Formosa recibe casi el 50% de los recursos discrecionales, y a Corrientes le llegaba un 5% prácticamente. Es decir, la diferencia es realmente abismal, y eso es preocupante en una Argentina que quiere ser distinta, que quiere ser diferente. ¿Hoy qué les está faltando a ustedes? Lo que nos está faltando a nosotros es un cambio de gobierno que es necesario. Nosotros vemos que este gobierno ya no da para más. Es un gobierno que hace la política del avestruz, tiene metida la cabeza en el hueco y tiene solamente la cola afuera. Nosotros necesitamos un gobierno que piense en un federalismo distinto. Este gobierno ha concentrado los recursos en el gobierno nacional, tan solo reparte el 25% en las provincias, donde la última ley de coparticipación dice que tiene que repartir el 54%. Hoy, por leyes, por artimaña, lo que sea, la provincia, la verdad, la realidad, le llega el 25%. Y nosotros necesitamos tener una política activa, un federalismo que sea un verdadero federalismo económico, y no que haya un centralismo fiscal como está impulsando hoy el gobierno. Hoy, Gustavo, la provincia de Corrientes, o sea, los correntinos, ¿cuánto le mandan al Tesoro Federal? No hay una cifra, pero no tengo presente la cifra exacta, ¿no? No, pero digamos, hay un volumen de... Pero Corrientes ha hecho la quiero tarea. decir, ¿cuánto aporta Corrientes y cuánto recibe? Porque esto es lo que está pasando. Corrientes es una de las provincias que nosotros decimos que necesitamos la obra pública nacional para desarrollarnos. Por ejemplo, nos vinieron prometiendo gas natural los últimos 10 años. Ahora hicieron 3 licitaciones, no se concretó. Le pedíamos que haya un nuevo puente Chaco-Corrientes, no hubo ni existe la posibilidad de hacerlo en 10 años. Le pedíamos Goya Reconquista, tampoco existe la posibilidad de hacerlo. Las regalías de Yacyretá no nos mandan, las regalías de Salto Grande no nos mandan. Pedíamos que como obra nacional, que se amplíe Yacyretá 5 turbinas, no existió la posibilidad. Pedíamos que se haga Garabí, que es una represa al noreste de Corrientes, tampoco existe la posibilidad de hacerla. Es decir, el gobierno ha incumplido. El gas natural lo estamos llevando con recursos provinciales. Es decir, la provincia de Corrientes puede aportar muchísimo. Somos la primera provincia productora de arroz, la primera provincia forestal de la Argentina, más allá de Misiones, con 500.000 hectáreas forestadas. Tenemos posibilidades infinitas, productores de energía, posibilidad de explorar el subsuelo correntino, porque existe petróleo, al igual que en Vaca Muerta, es una de las zonas productoras, pero la verdad es que con un gobierno nacional donde no le interesan las provincias, y sobre todo las provincias que no piensan como el gobierno nacional, realmente tenemos un futuro incierto. Pero tenemos un gobernador que ha
normalizado una provincia que siempre que tenía recursos, siempre que habían problemas económicos en la Argentina, era la primera provincia que caía. Hoy Corrientes debe tan solo el 7% de su presupuesto, es decir, una provincia absolutamente saneada, normalizada, y tenemos una vocación enorme para seguir avanzando, para seguir creciendo. Vos hablabas del tema de la forestación. En Misiones, al lado de ustedes, el gobernador Clos ha recibido y sigue recibiendo muchas denuncias, porque realmente lo que se ha hecho en Corrientes y en Formosa también, con las reservas naturales, es inexplicable. ¿Cómo está esa situación en Corrientes? ¿Está preservada? ¿Cómo se articuló para poder producir, ganar dinero con la madera, pero al mismo tiempo proteger lo que hay que proteger? Bueno, la legislatura correntina dictó la ley de bosques, donde categorizó los bosques nativos, que no se pueden tocar, y estableció zonas. Corrientes tiene 500.000 hectáreas de bosques forestados, es decir, que fueron implantados especialmente para la producción, ahora con una política de largo plazo, cerca de 40 años. El problema ahora es que el bosque, que era lo que otro día veíamos, el bosque está listo para su producción. El problema es que el gobierno nacional no tiene ninguna política activa para llegar a desarrollar Corrientes. Nosotros tenemos un estudio donde realmente si se explotan los bosques que tiene implantados Corrientes, las rutas colapsarían, pero es necesario tener una política clara. Este es un gobierno que no tiene políticas que están direccionadas a las economías regionales. Las economías regionales de la Argentina en general están en una situación caótica. Entonces es muy difícil avanzar en el interior profundo de la Argentina, porque este gobierno es un gobierno que se mira solamente el ombligo. Ahora, cuando uno escucha, mejor dicho, a Macri, a Massa, a los candidatos de UNEM, para no particularizar en uno, todos hablan y todos están planteando este tema del descuido que hay por parte del gobierno central en las economías regionales. El gobierno nacional dice no, pero le hemos dado mucha importancia a las economías regionales. ¿Hay verso de un lado o hay verso del otro? Miren la situación que nos encontramos. Lo que pasa es que este es un discurso que tiene el gobierno nacional, que dice una cosa y termina haciendo otra. Fíjate vos en materia de seguridad. Por un lado ahora nos está proponiendo la modificación del Código Procesal Penal. Entonces decimos, bueno, este gobierno nacional es un gobierno que está preocupado por la seguridad de los argentinos. Pero cuando nosotros miramos el presupuesto, que son los recursos, cómo vamos a combatir el narcotráfico, cómo vamos a equipar las policías para prepararla para enfrentar el delito, nosotros vemos que el cálculo de ingresos del presupuesto es 31%, pero a la Prefectura Naval le aumentan tan solo el 9%, a la Gendarmería Nacional el 20%, a la Policía Federal Argentina el 14,6%, pero a Super Berni le están aumentando el 24%. 1.000 millones de pesos, 1.000 millones de pesos para inteligencia militar, 1.000 millones de pesos para la CIDE y tan solo 350 millones para la inteligencia criminal. Entonces, por un lado decimos que combatimos la seguridad y no lo hacemos. Por el otro lado decimos que incentivamos las economías regionales, pero no lo hacemos. Creemos que tiene que haber un cambio de política y que esta elección que viene, el año que viene, va a haber un cambio de época donde verdaderamente se van a introducir cambios. Esperemos que el cambio que viene en la Argentina sea un cambio donde podamos dialogar maduramente las provincias que tenemos un gobierno diferente al que venga o similar al que venga, pero que nos sentemos todos los argentinos a una mesa a diseñar cuál es el país que queremos y el país que sea progresista, lleno de posibilidades económicas para todos los argentinos. Ahora voy a volver sobre el tema de seguridad puntualmente, porque sé que sos un estudioso y te preocupa demasiado ese tema, como creo que le preocupa a la gran mayoría de los fuimos dirigentes ministro de gobierno y manejando... Por eso te voy a ir sobre ese tema. Pero vos hablabas recién al pasar del tema de las economías regionales. Corrientes debe tener otra imposibilidad, que es el tema de las vías navegables. ¿Cómo está el tema de las vías navegables para sacar la producción? Porque lo que vos planteás lo padecen muchos sectores de la provincia de Buenos Aires, con el Delta, que las vías navegables están prácticamente totalmente tapadas, es prácticamente imposible cuando hay baja mar que salga algún buque de calado importante, el canal Irigoyen prácticamente no se draga creo que desde que yo era chiquito y tengo 50 años, ni hablar el Paraná Medio, bueno, lo que vive la gente de Rosario, la gente de Santa Fe, bueno, todos lo saben los que son de la zona, pero ¿cómo está el tema hoy de las vías navegables de la provincia?
Mira, el tema vía navegable, nosotros vemos que el río Paraná se navega principalmente, el 90% y más del 90% de los buques que navegan en el Paraná son buques de bandera paraguaya. ¿Cuál es la política que aplicó la Argentina en los últimos tiempos? La última fue la época menemista, en donde se dio un plazo para que se cambien de bandera, yo creo que eran 2 años, y por supuesto, se fueron inmediatamente y han hecho el cambio de bandera por bandera de conveniencia y optaron por la bandera paraguaya. Hoy prácticamente la Argentina ha retrocedido en la utilización del río Paraná y no tiene política para poder ocupar nuestro río. Nosotros, del gobierno provincial, pedimos en la zona del puerto de Ituzaingó, habíamos pedido que el ANSES, que es el que tiene unos predios que son muy buenos para construir un nuevo puerto, pedimos que le cedan a la provincia y la provincia iba a hacer la inversión para la creación de un puerto. Pero como ustedes saben, nosotros por lo visto no pensamos igual que el gobierno nacional y no nos cedieron esa posibilidad con inversión incluso del gobierno provincial. Entonces es difícil sin tener una política clara de lo que tiene que significar la hidrovía Paraná-Paraguay para la República Argentina. Hoy está siendo utilizada por Brasil y por Paraguay prácticamente de manera exclusiva, que por ahí sacan toda su producción. Para ir cerrando las últimas, volvemos sobre la seguridad. Yo escuchaba atentamente a la presidenta decir lo que muchos argentinos queríamos escuchar. Lo que sí me llamó poderosamente la atención el tema de los extranjeros, donde la misma presidenta hace algunos meses atrás dijo un discurso totalmente contrario al que hizo en las últimas horas. Con respecto a lo de los extranjeros me llamó mucho la atención porque la presidenta de la República es abogada, entonces decir de que con el solo hecho de ver a alguien extranjero infragante automáticamente va a ser deportado a su país, me parece que ahí la presidenta estuvo mal asesorada o se equivocó. Estoy sí de acuerdo que una vez que es juzgado, que es encontrado culpable por la justicia, si se modifica y tienen que volverlo a su país, es otro tema de discusión. Pero, ¿por qué cambia tanto el discurso del gobierno? De hace un mes atrás, una semana atrás, donde el gobierno prácticamente hablar de la palabra inseguridad e inflación estaba vetada, y hoy de golpe la presidenta sale y dice y reconoce, hay problemas. Sí, por supuesto. El gobierno no tiene política de seguridad, pero tampoco tiene política migratoria. Y ha cambiado la política migratoria en razón de que necesita levantar unos puntos en la encuesta seguramente. El sistema migratorio lo cambia este gobierno. Pasa de la ley 22439 a la 25871, que es la nueva ley de migraciones, y voltea al decreto 1023, que era el reglamentario de la primera, y dicta un nuevo decreto. ¿Qué hace? Antes el sistema que fue modificado era prácticamente lo que hoy está queriendo hacer la presidenta, es decir, está volviendo atrás, estamos volviendo atrás como 5, 6, 7, 8 años, pero coincido con vos de que el extranjero que es sabido o detenido por la policía que ha cometido un delito, tiene que ponerlo inmediatamente a disposición de la justicia, más allá de las actuaciones administrativas. Y es la justicia la que tiene que determinar la expulsión o no en el caso de que haya delito. En el caso que haya desnaturalización del ingreso del turista, es decir, entró a la categoría migratoria de turista, del extranjero, que entró de turista, pero ha desnaturalizado la categoría, haciendo una actividad remunerada, trabajando en una cuestión que no se le hayan dado autorización para trabajo, la Dirección de Migraciones tiene que tener la facultad de poder expulsarlo o combinar a hacer abandono en la República Argentina. Es decir, tenemos que volver a lo que era la ley anterior de migraciones, no completamente, pero sino en cuanto a lo que tiene que ver con la desnaturalización de las categorías migratorias y aquellos que tienen a los extranjeros cometiendo delitos en la Argentina. Para ir cerrando, Gustavo, hoy hay una disyuntiva muy grande en la gente de UNEN con relación al futuro. A ver, hay muchos corrillos, hay muchos comentarios, se habla demasiado, todo indicaría de que UNEN cada día más es como que se va desinflando. Todos dicen que Sanz definitivamente terminaría siendo el candidato a vicepresidente de Macri. Otros dicen que Cobos, llegado el momento y viendo la situación, podría volver a su provincia, a Mendoza, que tendría garantizado el triunfo como gobernador. Pero aquí hay hombres dentro de la estructura de UNEN o del radicalismo, si se quiere puntualmente, que tienen un peso específico y un peso propio. El caso del gobernador Colombia en Corrientes.
¿Dónde están parados ustedes? ¿Dónde está parado Colombia? Colombia está parado en una protección de su provincia y mirando lo que pasa afuera, hablando con Massa, al cual recibió, hablando con Macri, al cual lo recibió. ¿Cómo sería la estrategia política? Hasta donde me puedas contar, por supuesto. Sí, mire, nosotros creo que el gobernador Colombia es un gobernador que ha demostrado tener una capacidad enorme. Es un gobernador que va por su tercer mandato, con un mandato en el medio de otro gobernador, y ha sido reelecto y le ha ganado al gobierno nacional en las últimas elecciones. Es un gobernador fuerte, mirando qué es lo que pasa fuera de la provincia de Corrientes. Sin lugar a dudas, hoy es un gobernador que es muy mirado, porque ya es el primero que ha pasado la prueba por anticipado, y creo que nosotros estamos apostando a que el radicalismo pueda tener una fórmula, un candidato para las elecciones. Pero sin lugar a dudas nosotros queremos una alianza lo más amplia posible, donde podamos enfrentar a un gobierno nacional que creo que no ha satisfecho en los últimos tramos de su campaña a las expectativas de la gente. Pero estamos apostando a que el frente sea lo más amplio posible. La última cortita, en 10 segundos. ¿Se sentirían más cómodos con Massa o con Macri? Nos sentimos más cómodos con la Unión Cívica Radical. Ahora, si nosotros no llegamos con la Unión Cívica Radical, seguramente vamos a ver cuál es la mejor alianza que se puede hacer, y respetando los órganos partidarios de la Unión Cívica Radical. Pero sin lugar a dudas nosotros estamos apostando a un cambio en la Argentina. Un gusto, gracias. Gracias a usted. Señores, en 7 días volvemos. Ministro Devido, des una vuelta por Tucumán, 3.000 viviendas hechas en un pozo, un año, inversión de todos los argentinos, están rajadas, la gente no puede ir a vivir. Un verdadero disparate. Chau.